¿Cómo son ustedes? Porque el semestre pasado tuvimos dos grupos. Ya todos Uno, pasamos fisiología, profe. ¿sí? Ninguno es del grupo que está haciendo cambio de malla, ¿no? Malla antigua, malla nueva, ¿no? Sí, nosotros. Ya. Nosotros, pero tuvimos farmacología 1 y fisiología 1 el Ya mismo año, completamos con todo, ustedes creo. también. Ya, ya. Ustedes tuvieron que hacer el proyecto final de fisiología también, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, miren, les voy a dar los temas, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere seguir desarrollando el proyecto que hicieron en fisiología, obviamente tiene que ser atingente al, eh, al tema que está tocando, ¿no es cierto? Ahora, en farmacología 2, lo pueden hacer, ¿ya? Pero si no, vamos a ver uno nuevo, en el cual nuevamente lo mismo, la idea ahora, ustedes ya están más grandes, por lo tanto yo no los voy a soltar más, yo creo que casi completo. Dentro de este mes de abril van a tener que desarrollar la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Nuevamente similar a lo que habíamos visto antes, una búsqueda bibliográfica de unos 15 trabajos y a fines de abril, esa semana, la última semana de abril, me tienen que enviar los trabajos y los vamos a discutir. En este caso, este semestre, eh, vamos a ver una reunión por Zoom con ustedes, en horario que ustedes puedan como grupo, cada uno. Lo ideal es que sea una sola sesión donde estemos todos y obviamente tal vez los voy a ir aceptando por grupo, ¿me entienden? ¿Me entienden? Para que así vayamos discutiendo y vayamos dejando los 5 papers que van a definir finalmente el trabajo. Y la idea ya es que de ahí en adelante el trabajo va a ser de ustedes y lo van a tener que presentar al final. Ya dudas, obviamente estoy para contestarlas, pero indicaciones de cómo ir trabajando yo creo que ustedes ya lo saben, así que tienen que ya soltarse un poquito. Sí, o sea, obviamente yo voy a estar ahí para ayudarles y aconsejarlos en lo que ustedes necesitan. ¿Me entienden? Porque ustedes es similar a lo que ya habían realizado, pero ahora desde el punto de vista farmacológico. Entonces ahora lo que queremos ver y vamos a analizar es sobre algunos temas. La idea nuevamente es que vean nuevos fármacos diseñados para patologías según el tema que estemos revisando. ¿Ya? Pero nuevamente la idea es el estado del arte, que es lo último que se está desarrollando, ¿sí? Que es lo último que se está viendo y cuál es la ventaja sobre lo que hay, etc. ¿Ya? Listo. Y esto va a tener un 20% del valor final, así que de todas maneras es importante. Y nuevamente eso corresponde al 60% de la nota de presentación final y el examen el 40%. ¿Ya? Para la nota final. Nuevamente la exhibición es con un 5,0. Bajo 5,0 dan examen. Por lo tanto tienen que preocuparse de la asistencia. Porque eso puede ser causal de reprobación. Acuérdense que las pruebas y exámenes recuperativos van a ser importantes para alumnos que hayan faltado y que tengan justificada su ausencia, y van a ver las pruebas recuperativas para reemplazar la nota más baja, igual que el semestre pasado. Nuevamente es con el riesgo de que si les va más mal, esa es la nota que va a quedar. Por lo tanto, esto ya ustedes lo manejan y saben cómo funciona. ¿Sí? El examen recuperativo va a ser la última semana de julio. Para los que le haya ido mal o no le alcance para pasar después del examen, si es que hay alguno que va a dar. Ahora, nuevamente la asistencia del 75%. Bajo este el sistema bloquea inmediatamente
¿ya? Grupos de 4, ¿sí? Vamos a hacer, ustedes hacen parejas de 4 alumnos. Va a quedar una pareja de 3, ¿ya? Ya, entonces 75%, acuérdense que a mí el sistema me bloquea bajo 75%, no puedo hacer nada, ¿sí? Por lo tanto tienen que preocuparse de la asistencia. Las justificaciones van a, por vía del sistema, trámite fácil, que después llegan a la facultad y ahí se pueden gestionar. Nuevamente, como siempre le he dicho, acuérdenme al final de la clase siempre de pasar asistencia. Yo voy a pasar asistencia al final, por lo tanto el alumno que pretendía, o muchos lo hacían, a tratar de estar para la asistencia y después salirse, eso no va a funcionar. Y ya, veamos, Profe, una consulta. dime. Pasa que no me quedó claro. No van a haber controles como el semestre pasado, ¿cierto? Sí, sí van a haber controles, ¿ya? Vamos a hacer Ah, ya, actividades que no como le salía decía. el porcentaje. ¿Mm? Es Es que a esto que me en refiero. la diapo anterior, ahí, por ejemplo, ya en la presentación de Sí, paper, que está, esos van a ya. ser... Sí, sí, lo que pasa es que presentación, ya, sí, no lo coloqué, pero es seminario y presentación de paper, ¿ya? Todo eso ok. va, ¿Y esos cuántos van a ser más o menos? idealmente vamos a tratar de tener 10 notas, ¿ya? 10. Sí. Ok. Ah, ya, eso era. Gracias. Ujú. Profe, yo igual Dígame. tengo una duda con el tema. Este semestre yo inscribí un ramo y decía que lo tengo como laboratorio igual, pero, o sea, obviamente No, sé que mira, no, sí, no esto son laboratorios, tengo que pero conversarlo porque no sé por qué por sistema establece o separa el curso en dos, ¿ya? Primero teórico, después laboratorio, claro, de pero hecho nos pasó eso, con farmacoquímica igual, que también lo tenemos sí, como laboratorio. pero eso no se preocupen, preocúpense del teórico, ahí yo voy a publicar todo, ¿ya? Voy a hablar para que por asistencia o cualquier otra cosa no haya problema, pero sí, sí me di cuenta que lo habían separado en dos, ¿ya? ¿Eso? Ya, profe. Sí, profe. Eh, ya. Bueno, la comunicación, acá voy a ser un poco más estricto este semestre, ¿sí? El, yo no voy a responder correos que se me envíen al correo hugo@hugo.cl, ¿sí? Porque ese es de uso académico. Por lo tanto, toda comunicación que hagan conmigo es a través de este correo, el docente.hugo.cl, ¿ya? Cuando me envíen las listas, me envíen los trabajos, etcétera, eh, al final de semestre, y esto es importante por el proyecto, a final de abril me tienen que mandar la lista con las 15 trabajos que ustedes eligieron, ¿sí? Para que después yo los pueda revisar, ¿ya? Y darle el feedback, ¿sí? Y en los nombres del paper coloquen el nombre, hacen copy-paste del título, nombre paper, del nombre autores y donde aparezca la revista. Y generalmente aparece un número que es el DOI, que es el código del trabajo, que es único para todas las revistas, mejor dicho, es único para todo el sistema, ¿ya? Pues no va a haber otro paper que tenga ese mismo código en la red. Entonces de esa manera yo llego más rápido al paper, ¿ya? Para no llenarme el computador y es más difícil estar descargando tanto paper, prefiero que me entreguen la lista con sus trabajos bien descritos y con el DOI pues, especialmente, de tal manera que yo pueda ir viendo la red y revisarlos, ¿ya? Porque fue un poco complejo el año pasado con tanto trabajo y tantos grupos, ¿ya? Entonces hagámoslo de esa manera. A fines de abril, antes de la semana de que nos vamos a juntar para discutir, me envían un archivo Word con la lista de los trabajos que ustedes han elegido y de cuáles vamos a dejar los 5 que van a presentar, los cuales se van a focalizar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Ya, Sí, profe. muy bien, ese es el año. Ya. ¿Duda hasta acá? ¿No? En fisiología no vimos Profe. sangre el semestre pasado, ¿no es cierto? No. Profe, ¿No? No, consulta. profe. Ya. Dime, estoy escuchando. ¿El tema de los papers lo elige usted o es a libre elección? No, ustedes, por eso les digo, es su búsqueda. Ustedes tienen que hacer la búsqueda bibliográfica, ustedes van a elegir los 15 papers por los cuales ustedes se quieren quedar, y después vamos a discutir. Yo no les voy a imponer los 5 papers, ¿sí? Yo les voy a dar Ah, mi ya, opinión, profe. ¿ya? Ya. De cuáles podrían, según lo que ustedes me digan, porque muchas veces, no sé, en el papel todo aguanta, entonces necesito saber cuál es su opinión y por qué ustedes están quedándose o decidiendo por algún grupo. O sea, de los 15 tal vez ustedes me pueden decir y creemos que estos 5 serían los papers que más nos acomodan, no sé, ya ahí lo podemos discutir, pero obviamente esa es su decisión, ¿ya? Ya, profe. Ya. Em, Listo. Ya, partamos. Bueno, voy a hacer una clase un poco más corta hoy día por ser primera clase. Eh, Pensé que no íbamos a demorar más en la presentación del curso, pero vamos rápido. Ya. Así que, a ver, con respecto a el primer... no, perdón. Ya que no me dijeron que me había olvidado de algo. Me olvidé de algo. Pero, que algo importante. El calendario. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. Ya. El curso de este semestre va a incluir, ¿sí? Las clases de sangre y sistema hematopoyético, cardiovascular, sistema cardiovascular, farmacología del sistema cardiovascular, sistema endocrino metabólico. La prueba va a estar, o está organizada para el 12 de mayo, ¿sí? La prueba solemne 1. Después vamos a ver el capítulo de enfermedades infecciosas y antineoplásicas, ya con lo cual terminamos. Y, ojo acá, a ver, la semana del 30 de mayo, de junio, va a ser la semana de presentación, ya, de proyectos, ¿sí? 30 de junio, la presentación final de los proyectos, y el 7 de julio va a ser el día de la prueba, solemne 2, ¿ya? La semana siguiente, el 14 de julio, se van a realizar las pruebas recuperativas para los que tengan que darlas, etcétera, ¿ya? Y el 21 de julio el examen y el 28 de julio el examen recuperativo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 12 de mayo, la primera prueba. Acuérdense que aquí voy a tener que hacer un pequeño ajuste, por eso se lo voy a mandar mañana, yo creo, porque esta semana es la semana de receso universitario, ¿ya? Eso voy a tener que hacer el ajuste en el calendario. Pero el 12 de mayo es la prueba solemne 1 y el 30 de junio presentación de proyectos, 7 de julio prueba solemne 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, profe. Sí, Ya. profe. Profe, Dime. ¿una consulta en todos los ramos van a haber receso o no? El receso universitario. Ah, Toda ya. la universidad
para Es ese que el semestre. semestre pasado nosotros no tuvimos, pero otras carreras sí. Por eso preguntaba. Es que sí, sí, me parece que ese receso lo Creo, hicimos en otra creo fecha, que pero nosotros no hicimos receso porque los cogimos así. Creo que hicieron si no me como una equivoco tienes encuesta o algo razón, ahora así. que me estoy No, acordando, ese receso lo hicimos después porque los alumnos pidieron que tal vez siguiéramos de largo, creo. Bueno, pero no importa. lo que yo tenía entendido fue que el semestre pasado nosotros no nos consideraron. Lo hicieron las otras carreras y nosotros no. Ni siquiera nos preguntaron. No, sí, no es que no hayamos querido, no es que no haya pasado. Creo que hubo una razón importante de por qué no se hizo, ¿ya? Pero acuérdate que el semestre pasado fue muy apretado. eh, el primer semestre, de hecho, acuérdate que partimos muy tarde, pero ahora lo importante es que ahora lo vamos a hacer, ¿ya? El 17 de mayo es la semana de receso y eh, así que ahí tengo que hacer un pequeño arreglo para que se ajuste, pero esa semana no hay clase. ¿Listo? Sí, profe. Ya. A ver, esto primero que nada les voy a hacer una clase que es de fisiología de la sangre para continuar el próximo miércoles con la clase de farmacología de la sangre. ¿Ya? Sí, estoy grabando. Ya, veamos. Lo primero es que la sangre, como lo conversamos en las clases de fisiología, tiene como función poder transportar nutrientes, gases, desechos, hormonas, ¿sí? Para poder establecer comunicación entre los distintos órganos, poder establecer, ¿no es cierto?, el mantenimiento del estado homeostático del organismo, poder llevar los nutrientes y gases a los tejidos para su subsistencia. Entonces, su función es sumamente clave y vital, ¿sí? Es nuestra carretera. Pero también tiene otras funciones anexas, tal vez menos vistosas, como es la regulación de la temperatura, en el cual, ¿no es cierto?, una vasodilatación puede permitir una mayor disipación de calor y una vasoconstricción tal vez disminuirla, generar protección frente a organismos invasores, ¿sí? Tenemos sistemas inmunológicos dando vueltas para poder parar, detener, ¿no es cierto?, o reconocer algún organismo, algún patógeno, ¿no es cierto?, que con un potencial dañino. Y también tener los componentes necesarios para, en caso de alguna rotura del vaso sanguíneo, poder recomponerlo o tapar el flujo de sangre hacia el exterior, ¿sí?, hacia el intersticio o hacia fuera del organismo. Por lo tanto, tenemos la hemostasia, todos los componentes de la hemostasia, para poder, ¿no es cierto?, preocuparnos de la reparación, ¿no es cierto?, del tejido. Por lo tanto, las propiedades de la sangre no son tan simples como decir, aquí están los glóbulos rojos, llevan oxígeno, ¿sí?, llevan nutrientes y se acabó. Tienen funciones que van a ser mucho más importantes y que el organismo obviamente va a trabajar para poder mantenerlos, ¿sí? Si una persona de 70 kilos, una persona un peso promedio para el ejemplo, nos da que aproximadamente el individuo tiene alrededor de 5 litros de sangre, ¿sí? 5 litros de sangre, entre los cuales se van a estar distribuyendo en los distintos componentes del sistema cardiovascular. Vamos a tener 1 litro solamente en los pulmones, ¿ya? Estamos hablando, si ustedes se fijan, el 20% del contenido sanguíneo está en los pulmones. El 3 litros, el 60% se encuentra en el sistema venoso. Y el 1 litro, el otro 20%, va a estar ubicado en el corazón y en las arterias sistémicas, arteriolas y capilares, ¿sí? Por lo tanto,
aquí hay varias consideraciones que nosotros las vimos en el curso pasado de fisiología, en el cual el sistema venoso tiene que estar adecuado para poder contener ese gran volumen, a lo cual, ¿no es cierto?, va a ser diferente que el sistema arteriolar o capilar, porque van a tener o van a estar manejando un volumen mucho menor. Y eso puede ser crítico, ¿no es cierto?, para mantener las funciones y mantener, ¿no es cierto?, las presiones. Ahora, la sangre está compuesta por múltiples componentes en los cuales vamos a separar dos partes. Uno es lo que denominamos plasma, ¿sí?, en el cual vamos a encontrar toda la fracción líquida, ¿sí?, y pequeñas moléculas, y toda la parte, ¿no es cierto?, de moléculas disueltas en este fluido, donde vamos a tener, ¿no es cierto?, vitaminas, etcétera, ¿no es cierto?, electrolitos, proteínas, y vamos a ver una fracción celular, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿ya?, en los cuales, que se llama, ¿no es cierto?, la fracción sólida. Vamos a diferenciarlo un poco en que el concepto de suero, que también ustedes lo van a encontrar, el plasma se va a diferenciar de suero, es que ambos corresponden a la fracción líquida, ¿sí?, pero el suero no contiene las proteínas de la coagulación. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? Si la sangre se ha coagulado, la fracción líquida que va a contener es suero. Si la sangre no ha coagulado, la fracción líquida es el plasma, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes les toman sangre, ¿sí?, para tomarse algún examen, ustedes se dan cuenta que dependiendo del examen, les van a tomar la muestra de sangre en tubos de distintos colores, ¿sí? ¿Por qué son de distintos colores? ¿Alguno de ustedes sabe? Porque unos poseen anticoagulantes y los otros no. Exacto, ¿ya? Porque unos presentan anticoagulantes y otros no. Entonces los que tienen anticoagulantes significa que vamos a juntar el plasma o el suero. Los que tienen anticoagulantes, primero. Plasma, Plasma, ¿sí? Y los que no tienen anticoagulantes, suero. suero, ¿no es cierto? Ahora, otro concepto, cuando ustedes se toman un examen y quieren saber si como medida, más o menos se ha determinado, que el número de células rojas, ¿no es cierto?, blancas, eh, se determina, ¿no es cierto?, de una manera más o menos sencilla, en el cual los tubos están estandarizados, el diámetro del tubo, el largo, etc. Entonces, lo que se hace es centrifugar la sangre, ¿ya?, y se determina la columna sólida, cuánto mide, con respecto al largo del tubo total, ¿sí? Por lo tanto, se sabe, ¿ya?, que la fracción de glóbulos rojos en ese tubo tiene que ser alrededor de entre el 40 al 54%. Eso es lo que se denomina hematocrito, ¿ya? La altura de la columna de glóbulos rojos en un tubo centrifugado de sangre. Y las mujeres tienen que tener entre 37 y 47%. Ahora, en la interfase entre el plasma y los glóbulos rojos se establece una capa blanca, que es donde están las células blancas, ¿ya? Y que corresponde, ¿no es cierto?, al menos al 1%, y es bien fina. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, estas capas de células blancas, vamos a encontrar los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos, monocitos, ¿ya? Y también vamos a encontrar las plaquetas, ¿sí? Y las plaquetas van a ser importantes para la hemostasis, como lo vamos a ver un poco después, para poder generar, ¿no es cierto?, nuestro trombo y que permita bloquear el flujo o el paso de sangre hacia el exterior del vaso sanguíneo. Ahora,
dentro de los elementos figurados que se encuentran en la sangre, vamos a encontrar, o les vamos a llamar elementos figurados a todas las células que se encuentran en la sangre. Las células rojas, blancas y plaquetas, ¿sí? Como les dije recién, las células blancas vamos a contener los linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Ya? Ahora, el plasma va a estar compuesto de, nuevamente, agua más moléculas. ¿Qué moléculas? 92% es agua, y después vamos a encontrar iones, moléculas orgánicas, tales como aminoácidos, proteínas, glucosa, lípidos, desechos nitrogenados, y dentro, que esto va a equivaler al 7% del total, y dentro de estas proteínas vamos a encontrar a las principales, porque van más, pero las principales van a ser la albúmina, que es la principal, la más abundante, las globulinas, por ejemplo, fibrinógeno, ¿ya? Importante, ¿no es cierto?, para la coagulación. También vamos a encontrar elementos, trazas y vitaminas, y gases, como CO2 y oxígeno. Ahora, ¿cómo se produce, ¿no es cierto?, la hematopoiesis, o sea, la producción de las células sanguíneas? Yo no me voy a quedar mucho con el origen linfoide, ¿ya? Me voy a guiar y solamente sobre el origen hematopoyético, ¿no es cierto?, eritroide, eritrocito, y vamos a ver plaquetas, ¿sí? Lo primero, que las hematopoiesis se originan de una célula pluripotencial, ¿sí?, la cual se va a ir diferenciando hacia las células que se llaman, ¿no es cierto?, desde esta célula pluripotente hematopoyética, se va a ir diferenciando para dar cuenta de las células que se llaman células formadoras de colonias eritroides o de eritrocitos, que es la CFUE. Ahora, esta también puede ir o dar lugar y diferenciarse de esta misma célula pluripotente para formar las células formadoras de colonias que van a dar a los granulocitos y monocitos. Puede dar lugar a lo que se llama la célula formadora de colonias de megacariocitos, la cual va a dar lugar a las plaquetas. Y por otra parte, esta célula pluripotente puede dar lugar a las células troncales linfoides, que van a dar a los linfocitos T y B, como ven en la figura, ¿ya? Por lo tanto, a partir de una célula única pluripotente, vamos, según los estímulos que reciba, va a ir diferenciándose para formar la célula específica. Ahora, con respecto a la diferenciación de los hacia eritrocitos, este proceso, ¿ya?, va a ser muy dependiente de la eritropoyetina y de la presencia de su receptor para eritropoyetina, ¿sí?, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Ahora, estos eritrocitos que vamos a formar tienen una estructura clásica, ¿no es cierto?, bicóncava, ¿sí? Es una célula anucleada que va, ¿no es cierto?, una vez que pierda el núcleo, va a tener que vivir una vida media de alrededor de 120 días, y de ahí obviamente va a pasar a ser destruida. En un individuo normal, en hombres, hay alrededor de 5 millones de glóbulos rojos por litro de sangre, y en la mujer hay alrededor de 4,5 millones. Su color rojo típico está dado principalmente por la hemoglobina, ¿sí?, y la presencia del oxígeno, que es ese color rojo escarlata. Y la ausencia de núcleo también va a ser importante, porque estos glóbulos rojos van a tener alta flexibilidad y deformabilidad, lo que permite pasar por estructuras o lugares estrechos, ¿sí?,
Ahora, ¿cómo estos eritrocitos se van formando? Y en general es cómo se forman todas las células de la sangre. Tiene una forma que encuentro sumamente entretenida, ojalá que también ustedes la encuentren, ¿sí? Pero estas se van generando en lo que se denominan ya islas, ¿sí? Eritropoyéticas. ¿Y cómo? En la médula del hueso, si ustedes se fijan, básicamente un macrófago que se va rodeando, ¿ya?, de estas células precursoras, ¿sí? Los cuales estas células van nutriendo y van entregando, ¿no es cierto?, las moléculas de señal necesarias para su especialización, y una vez que estas maduran y llegan al estado, ¿sí?, en los cuales están, ¿no es cierto?, tienen que llegar en esa zona, se movilizan a otra zona, a otra isla, ¿sí?, hematopoyética, en la cual van a continuar su diferenciación, ¿ya? De tal manera que las células pluripotenciales, o las células más indiferenciadas, van a estar más lejos del vaso sanguíneo. Y las islas que están más diferenciadas o están listas ya o ya más maduras, están listas para pasar a la sangre, van a estar cerca del vaso sanguíneo. Por lo tanto, cada salto que ellas van dando en su proceso de diferenciación implica un paso de acercamiento hacia el vaso sanguíneo, ¿ya? Ahora, desde que esta célula pluripotencial se diferencia de esta célula formadora de colonias eritropoyéticas, ¿sí?, en el cual aquí en esta CFUE expresa el receptor para eritropoyetina, implica que ya va a ser sujeto de control hormonal, y esto va a permitir que el proceso, como lo voy a mostrar después en la siguiente diapositiva, sea capaz de acelerarse para que se produzcan, obviamente, bajo necesidad, un número mayor de eritrocitos. Ahora, este proceso que va desde la CFUE hacia la formación del proeritroblasto, ¿ya?, está bajo el control de la eritropoyetina, porque ya acuérdense que ya expresa el receptor para eritropoyetina, y además aquí también van a estar bajo control de la vitamina B12 y del ácido fólico, ¿ya? Una mayor diferenciación implica que estas células van a tener que dividirse, por lo tanto va a requerir mayor síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Y eso implica mayor cantidad de cofactores, por lo tanto va a requerir sustratos, ¿sí?, para poder realizarlo. Si no los tiene, por lo tanto no va a poder hacerlo adecuadamente. Ahora, después de este proeritroblasto, vamos a diferenciarlos. Estos son procesos intermedios, ¿ya?, en los cuales vamos a dar finalmente al eritroblasto, ¿sí? De proeritroblasto lo diferenciamos a eritroblasto, y ahora aquí, en este eritroblasto, es donde el eritrocito en maduración va a perder el núcleo, ¿ya? Pero aquí, cuando pierde el núcleo, lo vamos a llamar reticulocito. Y la característica de este reticulocito es que todavía va a poseer mitocondrias y ribosomas, ARN mensajero, cierta capacidad para síntesis, obviamente hasta ese momento, porque ya se perdió el núcleo, por lo tanto no va a haber nueva. Y después el reticulocito, cuando madura y adquiere su forma bicóncava, pierde la mitocondria y en general pierde también los ribosomas y pierde la capacidad de síntesis de nuevas proteínas, ¿ya? Ahora, ¿cómo este sistema se va a regular para producir más o menos eritrocitos? Va a estar en equilibrio entre lo que se denomina eritropoiesis, que es lo que estamos hablando, y la hemocateresis, que es la destrucción de los eritrocitos, ¿sí? Si
momento hay un exceso de eritrocitos, se van a destruir más. Si se necesitan, la destrucción va a estar disminuida y se va a potenciar la eritropoiesis. Ahora, este sistema, ¿cómo va a estar regulado? Se regula a través del sistema nervioso simpático, el cual inhibe la eritropoiesis, y el sistema nervioso parasimpático, el cual estimula este proceso. ¿Ya? Ahora también vamos a tener el control hormonal, la eritropoyetina, que va a estar influenciando en la estimulación del proceso de eritropoiesis. Ahora, esta eritropoyetina, ¿dónde se produce? 80% del total en el riñón y 20% en el hígado y glándulas salivales. Ahora, ¿cuándo se estimula la síntesis y liberación de eritropoyetina? Bajo condiciones de hipoxia. ¿Sí? Por ejemplo, ante anemia, un nivel de volumen de sangre disminuido, baja cantidad de hemoglobina, flujo pobre hacia un tejido, flujo de sangre pobre, o una enfermedad pulmonar, ¿no es cierto? Obviamente eso puede llevar a generar una disminución en la disponibilidad de oxígeno, por lo tanto va a disminuir la oxigenación del tejido y eso va a llevar a estimular la síntesis de eritropoyetina, principalmente por el riñón, y esto lleva al estímulo de las células hematopoyéticas para generar un mayor o un aumento del número de células rojas, ¿sí? Y es por eso que una persona, los enfermos, por ejemplo, renales, que por ejemplo, se dializan, ¿ya? Tienen o empiezan a tener problemas de anemia, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué va a pasar eso? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Un enfermo renal, ¿sí? ¿Por qué empieza a generar anemia? Porque disminuye el oxígeno en su organismo. En sangre, claro. Mírela ¿Aló, de profe? Blanqui. ¿Mm? No es porque, es porque al hacer la diálisis se le está privando de una hormona a No. a la A gente ver, que... una persona que está dializándose porque tiene falla renal, ¿sí? Por lo tanto, la falla renal implica que cesa la función renal. Por lo tanto, si en esta persona, en general lo que hay es atrofia renal, empieza a disminuir el tamaño del riñón. Entonces, ¿qué va a pasar con la eritropoyetina? ¿Quién produce principalmente la eritropoyetina? Entonces produce la suficiente eritropoyetina. Exacto. No se va a producir la suficiente cantidad de eritropoyetina. Por lo tanto, porque el riñón no está funcionando adecuadamente o está funcionando muy mal. Por lo tanto, si no hay eritropoyetina, la cantidad de glóbulos rojos que se va a producir va a ser baja en comparación con un sujeto normal y por lo tanto uno espera que empiece el individuo a caer en anemia. ¿Se fijan? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hace la eritropoyetina? ¿Mm? Para estimular, ¿no es cierto?, a nivel de unirse se une a su receptor de eritropoyetina. Entonces, ¿pero qué es lo que va a hacer? Va a estimular la diferenciación de las CFUE, que acuérdense que era la unidad formadora de colonias eritropoyéticas, a proeritroblasto. ¿Ya? Estimula que ocurra ese proceso.
Pero además acelera el proceso de eritropoyesis, si ustedes se fijan, de 7 a 8 días, que es el proceso normal que toma producir un glóbulo rojo, a 3 a 4 días, o sea, disminuye el proceso a la mitad. Y promueve además la sobrevida de los eritrocitos, inhibiendo su apoptosis. O sea, va a permitir finalmente que los eritrocitos sean más fuertes para que puedan aumentar su vida media o extender su vida media, de tal manera, porque si estamos liberando eritropoyetina es porque se necesita un mayor número de glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en estos glóbulos rojos que se están produciendo, la función principal del glóbulo rojo es transportar oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno no lo transporta solo, no va nadando o disuelto en el citoplasma del eritrocito, es una fracción muy pequeña, que puede ir como gas. El oxígeno es transportado por la hemoglobina, ¿ya? Que va dentro de el eritrocito. Y cada glóbulo rojo transporta 280 millones de moléculas de hemoglobina. Imagínense la cantidad, ¿ya? Si esas 280 moléculas de hemoglobina ustedes las llevan les había dicho que, por ejemplo, en el hombre eran 5 millones por litro de sangre. O sea, habrían unos 25 millones de glóbulos rojos. Por lo tanto, podríamos decir que 280 millones por 25 millones nos daría la cantidad de moléculas de hemoglobina totales que van en el cuerpo. ¿Sí? La cantidad total que tú vas transportando. Y si tú dices, para complejizar un poco más, que estos 25 millones de glóbulos rojos por 280 millones, y si te digo que cada hemoglobina transporta 4 átomos de oxígeno, todo eso lo multiplicas por 4 y vas a llegar a la cantidad de oxígeno que vas transportando en la sangre, ¿sí? Una cantidad gigante, ¿sí? Y eso tiene que estar para que vean las necesidades energéticas, finalmente, del cuerpo, de oxígeno, por todo el cuerpo. Ahora, esta hemoglobina, ¿sí? Que va a ir transportando 4 átomos de oxígeno, lo hace a través de la coordinación con su grupo M, ¿ya? El cual puede coordinar los 4 átomos de hierro. Y este grupo M de la hemoglobina, porque normalmente hablamos de hemoglobina. Globina es la parte proteica y el grupo M, ¿no es cierto? El grupo M que tiene el hierro. Y ese hierro es ahí donde va a coordinar los 4 átomos de oxígeno, los cuales va a transportar. Ahora, esta hemoglobina posee sitios de unión múltiples que van a ir, en los cuales la unión de moléculas en esos sitios de unión va a ir aumentando o disminuyendo la afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense que ustedes están haciendo ejercicio. Los músculos van a necesitar más o menos oxígeno para poder trabajar. Más. Más, ¿no es Más. cierto? Por lo tanto, ustedes esperan que la hemoglobina pueda liberar los átomos de oxígeno más fácilmente o más difícilmente. Más fácilmente. Más fácilmente. Por lo tanto, tengo que poder generar las condiciones para que esa hemoglobina se separe rápidamente. Fácil, ¿sí? Al llegar al tejido. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, con los protones, o sea, medio ácido, con el 2,3 difosfoglicerato, que es nuevamente un intermediario metabólico. Entonces, la temperatura, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, temperatura, o lo vimos, no, parece que esto lo vimos en la clase de respiratorio, si no me equivoco. Temperatura, ¿ya? ¿Cuál me falta? ¿Y el CO2? También. Entonces, ¿qué pasa si ustedes están haciendo ejercicio? Están produciendo más CO2. ¿Qué pasa si están haciendo ejercicio? Mayor metabolismo, por lo tanto, mayor producción de
productos acídicos. Mayor metabolismo, por lo tanto empiezan a producir enzimas intermediarias de estos procesos metabólicos, 2,3 ppg. Entonces estos van a disminuir la afinidad de la hemoglobina al oxígeno cuando aumentan. Entonces eso quiere decir que el átomo de oxígeno se va a empezar a soltar más fácilmente. Y así puede difundir rápidamente a los tejidos para que sea ocupado por la cadena de transporte de electrones. ¿Se fijan? Entonces, esta hemoglobina, ¿sí? También hay que tomar en consideración que no es un solo tipo de hemoglobina, ¿ya? En la etapa fetal se produce principalmente una hemoglobina que se llama F, ¿ya? Que obviamente F por fetal, y que tiene como características que no se une bien al 2,3 difosfoglicerato, y de esa manera obviamente va a poder retener un poco más el oxígeno que viene de la madre, para que no se devuelva. Y después, una vez que nace, obviamente el F deja de producirse, y después la hemoglobina A, que es la hemoglobina que producen individuos adultos, ya al segundo año de vida, si ustedes se fijan, va a dar cuenta del 98-99% del total de la hemoglobina. Ahora, esta síntesis de hemoglobina, ¿cómo se lleva a cabo? Simple. Esta, no sé, yo les había dicho que tenía dos componentes, el grupo M y el grupo peptídico. ¿Cómo es? Primero que nada, para formar el grupo M, se forma a través de la unión de 2-succinil-CoA con 2 glicinas, para formar el complejo del grupo pirrol. Y 4 grupos pirrol forman en lo que se denomina la protoporfirina 9, ¿ya? Y esta protoporfirina 9 tiene la capacidad de poder complejar hierro. Y esto, entonces, esta protoporfirina 9 más hierro van a dar cuenta de lo que nosotros conocemos como el grupo M, o hemo, ¿ya? Y una vez que el grupo hemo, ¿no es cierto?, se une al polipéptido, al grupo hemo, a la globina, perdón, vamos a generar una cadena de hemoglobina, ¿sí? Dependiendo de su estructura, puede ser alfa o beta, y la hemoglobina A está formando, ¿sí?, está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? Entonces, sí, cuando yo les decía que cada molécula de hemoglobina A une 4 hierros, ahora entienden que si son 4 cadenas, cada una con un hierro, entendemos que son 4 capacidades o 4 sitios de unión a oxígeno. Ahora, cuando la hemoglobina o el glóbulo rojo ya llega al fin de su vida útil, ¿sí? Esta hemoglobina, el glóbulo rojo va a ser degradado, el macrófago lo va a fagocitar y va a liberar los componentes. ¿Qué cosa? Primero que nada la globina la manda al plasma, obviamente va a ser degradada y los aminoácidos después van a ser ocupados para la síntesis de otras proteínas. El hierro se lo manda a la sangre para que después vuelva a formar parte de una nueva hemoglobina, por ejemplo. Y el grupo M, entonces por lo tanto la protoporfirina, va a ser degradada a biliverdina y después va a pasar a bilirrubina, el cual pasa a la sangre. Y esta bilirrubina, ¿no es cierto?, que no está conjugada, porque no ha pasado al hígado, va a llegar al hígado y se va a conjugar. Y acuérdense que la bilirrubina, la conjugación de las moléculas, ¿no es cierto?, en a nivel hepático es para solubilizarlo, y así va a pasar al sistema portohepático, al intestino, y de esa manera vamos a eliminar la bilirrubina, porque las bacterias intestinales van a degradarla a esterco bilinógeno, y es lo que le da color marrón a las heces. ¿Se acuerdan lo que vimos en digestivo?
el semestre pasado. Y por otra parte, la bilirrubina que pueda ser reabsorbida, ¿ya? Va a pasar por la sangre, va a llegar al riñón, y aquí va a ser transformada a urobilinógeno, que va, ¿no es cierto?, ser eliminado como urobilina hacia la orina, y es lo que le da el color ámbar a la orina. Ahora, con respecto a la vitamina B12 y el ácido fólico, nosotros sabemos que son muy importantes para la producción de nuevas células en general, ¿no es cierto? En el caso de células de alta producción, van a ser vitales porque van a permitir, ¿cierto?, estimular, o sea, cofactores para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, y para la replicación del ADN. Ahora, la vitamina B12 es una vitamina que se consume por la dieta, que es una enzima que es, una vitamina que se consume y principalmente a través de las carnes rojas, y obviamente las personas que son vegetarianas y no están consumiendo carnes rojas tienen que consumir suplementos para poder sostener la, la cantidad o, ¿no es cierto?, la concentración de vitamina B12 que deberían tener normalmente. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer específicamente estos? Estos dos cofactores, necesarios para la maduración final de eritrocitos, son esenciales para la síntesis de ADN, se requieren para formar la timidina, y las células eritroblásticas producidas en ausencia de estas vitaminas se denominan macrocitos porque empiezan a crecer, dado que no pueden dividirse porque no tienen suficiente sustrato para poder duplicar el ADN. Entonces empiezan a generar, a aumentar de tamaño, ¿no es cierto? Y se generan células gigantes. Y lamentablemente estas células tienen las membranas plasmáticas que son irregulares y débiles, y por lo tanto tampoco pueden transportar el oxígeno adecuadamente y mueren rápidamente. Y esa es una de las consecuencias también de la carencia, ¿no es cierto?, y de la anemia producida por la carencia de vitamina B12, que es la anemia perniciosa, ¿sí? En la cual, ¿no es cierto?, en este caso, en la anemia perniciosa, debido a que hay una ausencia del factor intrínseco secretado por las células parietales, la vitamina B12 no puede ser absorbida y por lo tanto el individuo va a caer en una baja concentración de vitamina B12 y por lo tanto una menor producción de glóbulos rojos funcionales. Ya. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿Quieren recreo? Porque había un No, recreo. profe. ¿Ah? Porque Sí, según sistema tenía que dar un recreo entre medio. ¿Quieren recreo ahora? Ya, para almorzar. Bueno, Ya. 10 minutos. Vale, profe. Ya. ya, profe, gracias. la profe. ¿Sí? Pueden atravesar las paredes capilares por diapédesis, o sea, pueden atravesar entre medio de la unión entre las células endoteliales. Normalmente hay entre 130.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y si ustedes se fijan, se producen entre 10 elevado a 11 plaquetas por día, lo que pueden aumentar 10 a 20 veces dependiendo de los requerimientos. Las plaquetas viven o tienen una vida media muy corta, dado que no poseen una maquinaria metabólica para poder subsistir. Viven entre 5 a 9 días y van obviamente a jugar un rol fundamental en el proceso de coagulación. Estas plaquetas son generadas o producidas a partir de un megacariocito, y este megacariocito es, como dice la célula, una célula gigante que es multinucleada, ¿ya?, que proviene también de la célula troncal pluripotencial, que se diferencia a esta unidad formadora de colonias megacariocítica, la cual
empieza a dividir el núcleo n veces sin haber división celular, ¿ya? O sea, puede ir generando divisiones celulares, pero no es, lo que hace es ir dividiendo el núcleo, generando una célula que se veía mejor acá, cada uno de estos puntos es un núcleo, ¿ya? Generando finalmente una célula grande, la cual después va escindiendo su citoplasma, que se ve también mejor acá en esta figura. Cada una de estas cada una de estas divisiones, ¿ya? Del citoplasma va a dar lugar a una plaqueta, ¿sí? Esa es la forma como se va generando la plaqueta. Ahora, las células o la unidad formadora de colonias megacariocíticas, ¿ya? También está bajo control hormonal y es a través de la trombopoyetina, ¿sí? Como la eritropoyetina es para el eritrocito, acá tenemos la trombopoyetina que también va a estimular el proceso de formación de plaquetas. Acá tenemos otra visión general, si ustedes se fijan acá está el megacarocito multinucleado y la escisión del citoplasma va generando las plaquetas que después van a perder el núcleo, ¿sí? Una de las características de estas plaquetas, si ustedes se fijan, son mucho más pequeñas que el glóbulo rojo, en esta visión de microscopía electrónica, y que poseen una morfología más bien esférica, ¿ya? Distinta a la que nosotros conocemos por las fotos, que son una forma estrellada, ¿sí? Esa forma estrellada clásica que hemos visto en los libros de las plaquetas, esa es la forma de la plaqueta activada, ¿sí? Cuando recibió la señal para que se genere, ¿no es cierto?, la formación del trombo plaquetario. Una plaqueta inactivada tiene una forma más bien lisa y esférica, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre este proceso de activación de la plaqueta? Cuando queda expuesta a factores que van a ser activadores de esta plaqueta, ¿sí? Las plaquetas están en un delicado proceso de equilibrio, ¿sí? Muy delicado, ¿ya? Es por eso que la producción de trombos puede ser muy sencilla o muy rápida cuando estos equilibrios se rompen. La plaqueta, o mejor dicho, en el vaso, en la pared endotelial del vaso sanguíneo, se van liberando factores que van inhibiendo la activación plaquetaria, ¿sí? De tal manera que siempre se mantenga inactiva, ¿ya? Y así va circulando. Pero basta con que en un momento, en una zona, por ejemplo, acá hubo una rotura de un vaso, un tejido, ¿sí? Y se rompió esta célula, aquí van a quedar expuestos componentes que van a activar la plaqueta inmediatamente, ¿sí? Que los vamos a detallar un poco más después. Y estos factores que van a quedar expuestos en el tejido que sea roto, van a ser, o van a detectar, o van a poder unir a la plaqueta, y eso va a ser una señal para que ésta se active, y de esa manera empieza esta plaqueta a liberar otros factores procoagulantes que van a activar otras plaquetas que van pasando, y así sucesivamente hasta que se empiece a formar el trombo, ¿sí? Para poder tapar esa zona en la cual puede generar, ¿no es cierto?, la pérdida de la sangre. Ahora, en este proceso de hemostasia se van a reconocer tres procesos. Uno es de vasoconstricción, el otro es de agregación plaquetaria y el otro es de coagulación sanguínea. ¿Ya? El proceso de vasoconstricción se refiere, ¿ya?, al proceso en el cual la musculatura lisa que está rodeando el vaso sanguíneo va a empezar a generar una vasoconstricción local para disminuir el lumen el radio del lumen del vaso, y así el flujo de sangre disminuya por esa zona y evitar, ¿no es cierto?, mayor pérdida de sangre. De tal manera que vamos a ver espasmos musculares locales,
se van a liberar factores vasoconstrictores, tanto por las células dañadas, y por las plaquetas que están activándose en esa zona, como son la endotelina, la serotonina, el tromboxano 2, y también van a haber algunos reflejos nerviosos, ¿sí? Autonómicos, que van a permitir finalmente que o juegue un mayor papel en la vasoconstricción, ¿sí? Ahora, el proceso de agregación plaquetaria va a ser el proceso en el cual la plaqueta va a reconocer estos factores, ¿ya? Van a permitir que se active esta plaqueta y después este agregado plaquetario va a formar el plaque que sería como el trombo. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre por las vías o cascadas de la coagulación, que las voy a revisar en la siguiente diapositiva, pero hablando primeramente de una manera más rápida, ¿ya? Va a ser activada, como ven en esta figura, por el colágeno, ¿sí? Que va a quedar expuesto una vez que el tejido se rompe, y por otro factor que se llama factor tisular, que está abajo, ¿no es cierto?, la capa de las células endoteliales, y que solamente va a quedar expuesta al lumen del endotelio, o sea, perdón, al lumen del vaso sanguíneo, cuando hay una rotura de tejido, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente queda expuesto y eso va a ser una señal para las plaquetas para que éstas se puedan activar. Ahora, el colágeno expuesto lleva a que las plaquetas lo reconozcan y se empiezan a adherir en esa zona. Esa adhesión de plaquetas, ¿sí?, además de liberar los factores que puedan ayudar a vasocontraer la zona, va a permitir empezar a formar el trombo plaquetario, y esto lleva a una generación de una hemostasia temporaria, porque lo primero que hay que entender es que el proceso de coagulación, de formación del trombo plaquetario, solamente el trombo plaquetario, es un proceso que es bastante débil, ¿sí?, que dura poco tiempo y que necesita necesariamente que se forme la red de fibrina, que la vamos a explicar, ¿ya?, para que ese trombo plaquetario se pueda consolidar, que es lo que nosotros conocemos como la costra, ¿ya? Ahora, el factor tisular va a permitir, entre otras cosas, además también con el colágeno, que sea reconocido y active las cascadas de la coagulación que vamos a ver, y esa cascada de la coagulación va a permitir también activar a las plaquetas, participar en la activación de las plaquetas y del agregado plaquetario. También va a permitir ya que se active la trombina, ¿sí?, se genere trombina, y esta trombina pueda, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, generar finalmente la fibrina, ¿ya? Y esta fibrina va a formar esta red que va a permitir que se consolide este trombo y no se disuelva. Por eso habla de hemostasia temporaria. Si no se forma la red de fibrina, ese agregado plaquetario se va a disolver y las células después van a ser degradadas. Ahora, por otra parte, una vez que se genera este trombo consolidado, vemos que este trombo tiene que estar ahí presente hasta que el tejido sea rediseñado, ¿no es cierto? Se genere, ¿no es cierto?, se dupliquen las células, se genere todo el tejido nuevamente, para que así no se mantenga, ¿no es cierto?, adecuadamente el flujo de sangre y no se vaya a perder nada. Y cuando eso ocurre, la red de fibrina se va a degradar y finalmente el coágulo sanguíneo se va a disolver, la parte interna, ya que está por el vaso, y la parte externa nosotros sabemos que lo que da hacia el exterior después se suelta y se desprende, ¿ya? Ahora,
¿Cómo ocurre este proceso? ¿Ya? Primero que nada, para tratar de poder identificar los distintos factores, en el proceso de coagulación, cada uno de los factores tiene un nombre, ¿sí? Obviamente algunos los vamos a nombrar sobre el nombre y otros solamente como factores, pero para que ustedes los vayan reconociendo, el fibrinógeno, ¿sí? Se llama o se denomina como factor 1, la protrombina como factor 2, el factor tisular como factor 3, ¿sí? O tromboplastina tisular. El calcio se denomina como factor 4, factor 5, ¿ya? O proacelerina, factor 7, el SPCA, que es el acelerador de la conversión de la protrombina sérica, o proconvertina, el factor 8, como el AHF, ¿ya? El factor antimofílico, el factor 9, ¿sí? O componente de tromboplastina plasmática, también como el factor antimofílico B, el factor 10, ¿ya? El factor Stewart, el factor 11, que es factor antimofílico C, ¿ya? El factor 12, el factor de Hegeman, el factor 13, factor estabilizador de fibrina, la precalquereína como el factor de Fletcher y el quininógeno de alto peso molecular, que también se denomina como factor de Fitzgerald. Y tenemos las plaquetas, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Lo primero que vamos a reconocer es la hemostasia primaria, que se denomina hemostasia primaria al proceso de activación y adhesión plaquetaria. Y esto parte, ¿sí? No vamos a entrar en grandes detalles moleculares, pero función macro, en el cual la plaqueta, normalmente como lo había dicho, van a reconocer el factor tisular, al colágeno y también importante el factor de von Willebrand, ¿sí? Que van a ser reconocidos por los receptores de la plaqueta y esa plaqueta se va a adherir, ¿sí? Se va a adherir a esa zona, pero activándose, y ahí ocurre, ¿no es cierto? Empieza a modificar su morfología, ¿ya? Y esto va a empezar a llevar a la liberación por parte de la plaqueta de factores como el ADP, tromboxano o metaloproteinasas para llamar y atraer a otras plaquetas para que estas se empiecen a activar y empiecen a unirse y formar este agregado plaquetario, ¿ya? Hay otros factores también que son importantes como la fibronectina, vitronectina, lamininas, pero nos vamos a quedar en general con los más importantes. El factor de von Willebrand, colágeno, la trombospondina o factor tisular, y los factores activadores, por ejemplo la ADP, tromboxano y metaloproteinasas. Ahora, ¿no es cierto? Para que lo vean, la adhesión inicial, la activación y la secreción, ¿ya? Y de esa manera vamos a poder generar, ¿no es cierto?, nuestro agregado plaquetario. Esto lo voy a sacar. Ahora, la agregación plaquetaria implica necesariamente que, y aquí en este proceso de agregación plaquetaria necesitamos la hemostasia secundaria, ¿sí? En el cual vamos a generar, como les decía anteriormente, esta red de fibrina para que este agregado plaquetario, ¿sí?, empiece a consolidarse. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de hemostasia secundaria para poder contribuir a la consolidación del agregado plaquetario? Se realiza por dos vías. Uno es la vía intrínseca y la otra es la vía extrínseca, ¿sí? Y ambas son necesarias para una hemostasia normal. No es una puede funcionar sin la otra. Ahora, lo primero, que la vía intrínseca
se va a activar por la exposición de colágeno, ¿sí? Y la vía extrínseca se va a activar por la exposición de factor tisular, como les había dicho, que también se llama como trombosplantina o trombospondina, que es la que aparecía en la figura. A ver. Aquí, ese, ¿ya? Ahora, estas dos vías tienen como función llevar a la activación del factor 10A, activarlo, ¿sí? Para formar un complejo que se ven acá, que se llama protrombinasa, que está aquí, y que este va a llevar finalmente a la activación de la trombina, ¿sí? Y la trombina va a poder activar finalmente a la catalización del paso de fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Si ustedes se fijan acá, parece enredado, pero es sumamente fácil, solamente un poco de memoria. El factor 12, ¿sí? Necesita la calicreína y el quininógeno de alto peso molecular como cofactores para poder activarse. Y una vez que se activa el factor 12 junto con el quininógeno de alto peso molecular, va a activar el factor 11. Y el factor 11 activo, junto con el quininógeno de alto peso molecular, va a activar el factor 9. ¿Ya? El factor 9, junto con el factor 8 activado, que se activa en presencia de trombina, más calcio y fosfolípidos, forma el complejo que se llama tenasa. Y este complejo tenasa lo que hace es activar el factor 10. Ahora, el factor 10, ¿sí? Más el factor 5 activado, que se activa en presencia de trombina, más calcio y fosfolípidos, genera el complejo protrombinasa que va a llevar a la activación de la trombina. Ahora, la vía extrínseca es más directa. Aquí tenemos el factor tisular, que ante un daño tisular, ¿ya? El factor 7 va a quedar expuesto y se va a activar y se va a unir al factor tisular, y ese complejo entre factor tisular y factor 7 activo, más calcio, va a llevar a lo que se denomina como complejo TF factor 7 activado calcio, y este complejo activa el factor 10 también, ¿sí? Para que esto también ayude a la generación del complejo protrombinasa. Ahora, este complejo protrombinasa, como les decía, cataliza el paso de protrombina a trombina, y ese también requiere de trombina como cofactor. La trombina va a catalizar el paso de fibrinógeno a fibrina, y estos monómeros de fibrina, en presencia del factor 3 activado, que se activa en presencia de trombina, empieza a formar las redes, a estabilizarse y a formar las redes que van a formar, ¿no es cierto?, el trombo plaquetario. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el tejido ya se ha recuperado, se ha regenerado, y por lo tanto el trombo plaquetario ya está maduro, ya no sirve? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que este polímero de fibrina, esta red de fibrina, tiene que ser degradada de tal manera que se pueda disolver el coágulo, ¿ya? Y para eso tenemos la plasmina, ¿sí? Esta plasmina empieza a degradar la red de fibrina para generar lo que se denomina como fibrinólisis, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de generación de plasmina para poder degradar el trombo? Aquí tenemos la célula endotelial, la zona donde está el trombo, junto con la trombomodulina y la trombina, van a activar a la proteína C, ¿sí? Y esta proteína C activada va a actuar inactivando el factor 8, si ustedes se fijan acá, el factor 8 era importante para generar el complejo tenasa. Por lo tanto, si el 8 se inactiva,
no hay producción de factor 10, por tanto no hay producción del complejo protrombinasa y no se produce trombina. Si no hay trombina, no hay fibrina. ¿Sí? Ahora, también va a inactivar el factor 5 en conjunto o como cofactor con la proteína S. Si vamos acá, el factor 5 era necesario para generar el complejo protrombinasa. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, nos bloquea por dos lados la formación de complejo protrombinasa. Y además va a inactivar al inhibidor del plasminógeno tisular, al activador del plasminógeno tisular, ¿sí? Aunque parezca enredado, inactiva al inhibidor del activador del plasminógeno tisular, al TPA. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Al inactivar al activador del plasminógeno tisular, esto lleva a que el plasminógeno, ¿sí? Catalice la formación de plasmina. ¿Ya? Como inactiva el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, ya no está el inhibidor, por lo tanto este activador plasminógeno tisular puede actuar. Y al poder actuar, va a catalizar el proceso, la transformación de plasminógeno en plasmina, y esta plasmina, como les decía, se trombina del activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno tisular tipo U, va a poder lisar la fibrina, y así se va a degradar el coágulo, ¿sí? El trombo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta que le quería hacer, ¿sí? Si la agregación plaquetaria es un proceso de retroalimentación positiva, quiere decir que mientras más se produce, más trombina yo produzco, más aumento la formación de trombo, ¿qué impide que el trombo plaquetario no siga creciendo indiscriminadamente? Mientras más trombina produzco, más voy a generar, más fibrina genero y más grande va a ser el coágulo, el trombo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso no ocurre? ¿Por qué no empieza a crecer indiscriminadamente? Si nosotros sabemos que el trombo plaquetario se genera en la zona de la lesión solamente. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, pues se la dejo para que usted la revise en su casa. Ya. Ahora, las células también van a poder o van a secretar factores anticoagulantes, como les había dicho, ¿sí? Anteriormente para poder inhibir la coagulación. Y entre estos factores importantes está la antitrombina, ¿sí? Y la heparina, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la heparina? La antitrombina, cuando se activa, ¿sí? Obviamente se... A ver, ¿dónde está? Ya, bueno. Lo que hace, si ustedes se fijan, acá tienen la antitrombina, lo que hace es unirse a la trombina, y así la trombina no puede unirse a los factores de la coagulación y no los puede activar, ¿ya? De tal manera que esta antitrombina va a empezar a permitir que las plaquetas se mantengan inactivas, ¿ya? Ahora, la heparina, ¿qué es lo que hace? Porque se administra como un anticoagulante, porque la heparina lo que hace es aumentar enormemente la afinidad de la antitrombina por la trombina.
Parece que al profe se le cayó el internet, me salió un mensaje que yo era la anfitriona. Sí, yo pensé que era yo. Pero parece que es el profe. Se murió el Ujú. profe. Eso fue todo, amigos. Hasta la próxima. Se le debió cortar la luz. Puede ser, y ni siquiera me sale así como si se quiere conectar. ¿Dónde se ve eso? Te sale. Participantes, creo. No me aparece nada. Yo cacho que cuando intente entrar, te va apareciendo. Puede ser. Aquí, si ustedes se fijan, en cada proceso, en cada etapa, la trombina actúa como un cofactor importante para la activación de este proceso. Pero nosotros vemos que la producción de trombina aparece acá recién. Entonces, la pregunta que siempre aparece es, ¿de dónde sale la trombina? Si se produce acá, ya al final del proceso, pero se necesita para el principio, como cofactor. Entonces, ¿de dónde se produce esa trombina? ¿Dónde piensan ustedes? ¿No? Bueno, si no participa, entonces, nuevamente esta pregunta se las dejo y voy a preguntarla en control, ¿ya? Cuando tengamos el primer seminario. La idea es que, a ver si queda claro cómo es cómo la trombina se regula, ¿sí? Cómo se produce la trombina para poder activar los procesos de coagulación, para poder ayudar a activar los procesos de coagulación. Ya, entonces si no están cansados, no van a participar. Dejamos acá, solamente estas figuras muestran cómo se produce el trombo plaquetario y cómo se vería el trombo plaquetario, donde vemos aquí las plaquetas, los factores en la superficie de las plaquetas unidos, activándose uno al otro para que se genere finalmente esta red de fibrina. ¿Ya? Ya.
dejemos hasta acá. Hasta la próxima semana. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Igual, profe, que esté bien. Chao, profe, Cuídense, que esté bien. Profe, No, hoy día, Chao, por hoy profe. día la lista va a estar, se van a poner todos presentes, porque hay algunos problemas en el sistema.